Génesis capítulo 6, la maldad humana. Sí, la maldad humana. Aunque no empezó en el capítulo 6, nosotros ya sabemos dónde empezó. Capítulo 3 de Génesis. Amén, hermanos. Y llegamos entonces capítulo 5, que habla de ¿qué? Las generaciones y los hombres que el Señor escogió, y aquí va, ¿no? De las familias que se establecieron, ¿no? Donde dice que Abel murió, obviamente, y que Dios proveyó a Adán y Eva otro hijo más, Set, porque dice que empezaron a invocar el nombre de Dios, ¿no? Allí lo dice al final del capítulo 4. Escogió llevarse, ¿se acuerdan? A Enoc, ¿no? Dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? Muy bien. Y después dio esperanza al ser humano, haciendo nacer a Noé, ¿no? ¿Qué significa Noé? Descanso. Eso que muchas mamás y muchas personas anhelan tener en su casa, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, el Señor se preocupó, ¿no? Siempre el Señor está haciendo lo que a Él le corresponde. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer lo que nos toca a nosotros, ¿no? ¿Qué cosa es? Creer, hermano. Creer que si yo les digo estudien, hay que hacerlo, hermano. No hay otra manera, no hay otra cosa. Yo sé, todos trabajamos, ¿no? Muchos tienen hijos, todos viven las mismas situaciones, ¿no? Todos tienen deudas, pero hay que separar un tiempo para nuestro Creador, ¿no? Y aprender de estos hombres, ¿no? Llegamos entonces al capítulo 6, ¿no? Los hombres malos. Dice aquí la palabra del Señor, capítulo 6, verso 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice ahí primero, o sea, dentro del contexto, los hombres estaban cumpliendo lo que Dios dijo en el capítulo 1, cuando le dijo, los bendijo y le dijo, crezcan y multiplíquense. Entonces están haciendo lo que Dios dijo. Y si Dios dijo eso, lo debemos hacer hasta hoy día, ¿sí? No es que esa es cosa ese es del capítulo 1. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué hay? Eso no es nada extraño. Los hombres, obviamente, escogen mujeres para casarse. ¿Hay algo extraño, importante allí? Pero ¿cuál es lo extraordinario aquí? Una cosa son los hijos de Dios, pero no dice las hijas de Dios. Ya tenemos que empezar a pensar, ¿verdad? Reflexionar. Ajá, ¿no? ¿Sí? Pero eso también lo pueden hacer en casa, pero lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Los hijos de Dios se casaron. Entonces,
se interpreta como aquella descendencia de Set, ¿no? Que invocaron, ¿no? El nombre de Dios y empezaron a regresar al Señor porque Caín empezó su propia descendencia, ¿no? Las hijas de los hombres, ¿no? En el contexto natural, ¿no? Los hijos de Dios tienen otra dimensión, una dimensión espiritual, está relacionado con Dios. Entonces, se interpreta así, ¿no? Podemos entonces deducir, estos son vamos a decir, los fieles de Dios con las infieles, ¿no? ¿No? Los evangélicos con las Shakiras, ¿no? Contextualizando. ¿No? Las Shakiras no tienen lugar en nuestro ambiente, en nuestro hogar. Representa, ¿no? Otra cosa. Hermanos, entonces, eso está claro, ¿verdad? Muy clarito. Dice ahí entonces que viéndolos se casaron y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderás mi espíritu. Entonces ahí viene el verso 3. El verso 3 es una expresión del Señor que nos ayuda a entender los otros dos versos anteriores. Entonces, dijo el Señor, no lucharé para siempre, ¿no? Con estos seres humanos y su naturaleza. A pesar que hay una descendencia de Set, todavía miran para donde no deben mirar, ¿no? A las hijas de Caín, quizás, ¿no? Si podemos decir de la descendencia de, ¿no? Entonces, no estaré siempre luchando con este problema, ¿no? Entonces, para que la lucha no sea de 1000 años o 960 y ¿cuántos? 960 años de Matusalén, él dice, mas serán sus días 120 años, ¿no? Posiblemente esa sea una explicación, ¿no? Hace tantos años que se escribió esto que a veces es difícil, a veces ver cada detalle. Pero en la sabiduría del Señor podemos deducir algunas cosas, ¿verdad? Entonces, esa expresión es una expresión del Señor como una especie de frustración, de desilusión, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? No comprenden que tienen que ser fieles al Señor, ¿no? Entonces, llegamos al verso 4 y dice, había gigantes. En otras versiones de Reina Valera o en otras versiones, no dice los gigantes. Ese término gigantes es en hebreo nefilim. ¿Ya? Nefilim. Es un término poco conocido porque solo se menciona aproximadamente 2 veces en la palabra del Señor. No hay mucha referencia. Y cuando no hay mucha referencia, hermanos, entonces se nombra por lo que dice en el original, ¿no? En cierta manera, en el hebreo, nefilim proviene del verbo nefal, que es caído o caer. Entonces, se traduce como alguien que está atacando a otras personas. También se traduce así, ¿no? Los atacantes. Entonces, pero los nefilins, o algunos que los identifican como los gigantes, al menos eso fue en el libro de Números, cuando los 12 espías fueron a la tierra prometida y encontraron gigantes. Ahí les dicen nefilim. Son 2 grupos diferentes. ¿Se dan cuenta? Los nefilim es un grupo y los hijos de Dios es otro grupo. Pero la gente lo mezcla todo y empieza a fantasear
cosas que no dicen la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo identificaron a los Nefilim como ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres. Pero eso no puede ser, hermanos. Eso es como una leyenda que nosotros podamos entender, pero eso no es así. Por eso estamos enseñando aquí. Ahora, ¿por qué les digo que no? Porque se me ocurre. Porque una de las cosas que el Señor bendijo al hombre en Génesis 1:27 es, ¿cómo los bendijo? ¿En qué consiste esa bendición? Multiplicarse. El ser humano tiene la capacidad de multiplicarse. Los otros no. Seres que no pueden procrear, no pueden mezclarse con personas en naturaleza creativa del Señor, que sí lo hacen, como el ser humano. Entonces, como seres que son extraños a este mundo terrenal, otra cosa, hermanos, el único ser que ha nacido de un ser espiritual con María es Jesucristo. ¿Y saben qué? Nosotros por eso a veces, hermanos, no tenemos que pecar de desapercibidos o que no nos damos cuenta, hermanos, por favor. El enemigo siempre quiere imitar lo que Dios hace. ¿Sí? Ustedes han escuchado de las fake news, por eso les dije. Han escuchado las fake news, que son noticias falsas. Eso fue practicado, eso no es nuevo, hermano. Lo practicó la serpiente en el capítulo 3, con que Dios dijo. Y lo sigue haciendo. O sea, lo sigue haciendo a través de las redes sociales, de la internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, entendamos eso. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas que el enemigo en todo este asunto quiere, este oscuro término a veces es usado para hacer comprender cosas que, o entender o interpretar cosas que no son. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la mitología griega. ¿En qué consiste? Un montón de dioses y muchos de ellos que se relacionan sexualmente con seres humanos. Pero es mitología. ¿Qué es mitología? Algo que es poco creíble. Algo que inventa la literatura o el hombre. Entonces, entendámoslo así, hermanos. ¿Sí? ¿Y de dónde viene todo eso? ¿Quién difundió esas noticias o esa manera de pensar o ese tipo de literatura? ¿No? Ya nos imaginamos, ¿no? El enemigo quiere destruir, primero hay que entender, el enemigo quiere destruir todo lo hecho por Dios. ¿Y cómo el Señor creó a los seres humanos? A su imagen. El Señor creó a la imagen de Dios. Entonces, y su capacidad, ¿no? Bueno, esa capacidad la vamos a ver en segundo término. La imagen de Dios tiene que ser multiplicada, ¿no? Multiplicada. Ese fue uno de los objetivos del Señor para hacer esa bendición de la multiplicación, o sea, la bendición, multiplíquense y llenen la tierra y gobiernenla, administrenla bien. Ese es el privilegio del hombre. Ahora, en esa carrera de Dios,
de reconstruir la imagen, hermanos, a través de su iglesia, del hombre, ¿no? Esa imagen caída, ¿no? Para que se convierta al Señor y recobre esa imagen del Señor, el enemigo hace su trabajo también. El enemigo también hace discípulos. Así como el Señor manda a hacer discípulos, el enemigo también. Y usa todos sus medios para que se deforme la imagen del Señor. Entonces, es posible que hayan habido manipulaciones del enemigo precisamente en esos momentos, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de todas las catástrofes que sufrió Job? Fueron por intervención del diablo, porque él iba y le decía, si me permites hacer esto, y él iba y destruía su casa, su familia, todo. Entonces, entendamos que algunas cosas pasan si hay mutaciones o cambios en la fisonomía, en la estructura humana, puede ser producto del enemigo también. No necesariamente de todas, no todas, pero muchas de ellas. Ahora, no vemos ciertamente gigantes en la familia de Dios, pero sino en la que no es familia de Dios, ¿no? O sea, los hombres, los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, podríamos entenderlo en esa manera. No hay otra explicación. Y si no, lo dejamos allí, ¿no? No podemos ir o especular más allá de lo que está revelado, ¿sí? Y además, todo lo que está en la palabra es para edificación. Entonces, tiene que servir para eso. En segundo lugar, tenemos que entender que esta interpretación de que los ángeles se unieron a las mujeres no puede ser porque lo que quiere el enemigo es más bien destruir esa capacidad. Y hoy día, hermanos, hay evidencias de eso. ¿Qué hace el enemigo? Le susurra y le dice al hombre, cásate con otro hombre. Le susurra y le dice a la mujer, cásate con otra mujer. ¿Y pueden procrear? No, porque ese es el objetivo del enemigo. Y le dice aún más, porque quiere destruir la imagen del Señor, le dice, niño o joven, tú eres mujer, no eres hombre. Y le dice a la niña o a la joven, tú eres hombre, no eres mujer. Y se destruye la persona. ¿Verdad? Eso es lo que el enemigo cultiva todo el tiempo para destruir la imagen, porque él no lo puede hacer, o sea, no tiene esas capacidades reproductivas, hermano. ¿Se entiende mejor? ¿Tiene sentido? No podemos ir más allá, hermanos. Hubieron gigantes, sí. Pero interpretar de esa manera, como muchos hemos escuchado en otros lugares, trae más problemas que claridad al asunto. Porque, ¿qué pasó entonces en el diluvio? Todos los seres humanos se desaparecieron. Solo Noé y su familia sobrevivió. Y entonces, si vemos gigantes de nuevo en la tierra prometida, en el tiempo de José, ¿no? de Josué, ¿qué quiere decir? Que nuevamente hubo una invasión de seres diabólicos, y todo el tiempo eso no es así. Son cambios, quizás mutaciones genéticas que se sucedieron en personas que realmente no escuchan ni quieren escuchar la palabra del Señor.
Entonces, son dos grupos diferentes. Los Nefilim, los gigantes, hombres valientes, hombres, o cuando dice valientes, no quiere decir que es un don especial, una capacidad especial, una virtud. Hay también ladrones muy valientes, ¿no? Hay también asesinos muy valientes, ¿no? Hay también infieles muy valientes. O sea, fueron hombres que posiblemente en ese sentido difundieron la violencia. Dice ahí, los hijos de Dios y las hijas de los hombres engendraron los valientes, ¿no? ¿Dónde dice eso? En el verso 4. Verso 4 del capítulo 6. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, fueron famosos. Sigamos entonces, la decisión divina. Verso 5 en adelante. Dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oh, hermano, es una expresión muy fuerte, ¿no? Del Creador. Escuchar decir me arrepiento es como si una madre, un padre diga lo mismo, ¿verdad? Me arrepiento de haberte tenido, ¿no? Es fuerte. El verso 5 dice, vio, en esta parte tenemos que comprender, hermanos, que el Señor tiene la capacidad de ver nuestra maldad. Él discierne. Él entiende nuestras motivaciones. Él sabe por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Pero en ese tiempo dice que la maldad se multiplicó, era mucha, era abundante, era tanto como en nuestros días, posiblemente. O peor. Quiere decir que nosotros y nuestra sociedad está en un camino a ser más malo todavía. Por eso, hermano, la importancia de la iglesia, ¿no? Con la palabra del Señor, para reconstruir con la predicación de la palabra vidas, y cuando se reconstruyen vidas, reconstruyen familias, ¿no? Y generaciones también para el Señor. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en su corazón. Su corazón estaba dolido. Ni siquiera toda esa abundante familia de Set, cientos, ¿no? Y de muchos más, ¿no? Enoc, dicho sea paso, ¿Enoc tuvo familia? ¿Sí? Ahí dice el verso 4:22. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Él representaba la descendencia de piadosa, ¿no? Hijos de Dios, pero muchos de ellos se desviaron, ¿no? En esa expresión que vimos en la primera parte. Entonces, Dios estaba dolido, con un dolor tremendo en su corazón, por la maldad del hombre, la infidelidad nuestra. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros le fallamos al Señor, tenemos que entender que pasa lo mismo. Cada vez que nosotros pecamos y ofendemos al Señor, tenemos que estar a cuentas con Él inmediatamente. Inmediatamente. Que dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu se entristece, ¿no? Entonces, inmediatamente, hermano, de rodillas y pedir misericordia de Dios, perdón al Señor por nuestra maldad. No hay maldades chiquitas y no hay maldades grandes, ¿sí?
Todas son iguales. Dijo Dios, miren lo que concluye el Señor. Vamos a exterminar a todos. Ahí está ahí escrito. O sea, tan fuerte era la maldad, ¿no? Tan fuerte era la conducta humana. Ya ustedes pueden imaginarse lo que pasa hoy día. Lo mismo. Hay muchas organizaciones ahora en Ecuador que están pidiendo ayuda para poder vencer la maldad que está pasando allí. Tenemos asesinatos a diario en México. Algo parecido estaba pasando en El Salvador. Y en Perú está empezando, ¿no? En todo lugar, y aquí también, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo de reflexionar y venir al Señor inmediatamente antes que el Señor tome una decisión drástica con esta sociedad, hermanos. Entonces, dice, y no solamente con el ser humano, sino con todo, porque todo se contaminó. Todo lo que toque el hombre lo contamina. A veces me da cosa traer un celular o una laptop. ¿Cuántas vidas habrá costado extraer los elementos raros que tiene dentro esta computadora? Niños que trabajan en minas, ¿no? Que mueren ahí extrayendo esos metales extraños para que nosotros los podamos disfrutar. Pero gracias a Dios, el verso 8 nos da algo diferente, ¿no? Verso 8, ¿qué dice? Gracias al Señor. Al menos algún justo, uno, con su familia. Porque Noé se preocupó por educar a sus hijos, quizás, ¿no? Porque si no, no se hubieran ido con Noé. No hubieran subido con Noé, ¿no? Entonces, la palabra describe a Noé en su carácter. ¿Cómo era Noé? Dice que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿no? No porque era simpático o predicador o traía ofrendas, sino porque creía en la palabra de Dios. Y era perfecto. ¿Qué quiere decir que nunca pecaba? No necesariamente. Pero su perfección se basaba ¿en qué? En que creía. ¿Qué dice el Señor al que cree? ¿Qué dijo Dios de Abraham cuando creyó? Abraham creyó y fue declarado justo. Fue declarado justo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. ¿Sí? Y caminó con Dios, ¿no? Caminó como el Señor caminaba, ¿no? Piadoso, amoroso, justo, quizá buen esposo, porque su esposa lo acompañó, ¿no? Se salvó, la esposa se salvó, hermanos, ¿no? Y los hijos también, ¿no? Pero la tierra se corrompió o sea, lo contrario, ¿no? Y se llenó, o sea, no había ningún lado donde hubiera justicia. Y todo fue corrompido. Y es ahí, o sea, describe la situación del hombre, la humanidad y la sociedad, ¿no? O sea, en ese tiempo estaba describiendo al Perú, Ecuador, México, todo lo que pasaba ahí. Entonces, Dios comunica sus planes. Verso 13 dijo, ahí empieza en el verso 13, Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Pero le dice a Noé, hazte un arca de
Gofer hará aposentos y le pone entonces hasta las dimensiones del arca, ¿no? Las medidas. Ahí Noé y su familia se vuelven ingenieros, ¿no? Imagínense, hermanos, tremendo barco para llevar cada animal y cada especie. Muy bien. Estableció un pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gloria al Señor, ¿no? Noé, gracias a su piedad y gracias a su carácter y atención de lo que Dios quería en su vida, pudo salvar a su familia también. Tremendo. Cada decisión que nosotros hacemos, hermanos, inspirados por el Señor, afecta a nuestra familia. Cada cosa mala que hacemos afecta a nuestra familia. Cada virtud y cada desarrollo de los buenos dones que el Señor nos da son de bendición para nuestra familia. Hermanos, hay mucha maldad en este mundo. Todos están bajo sospecha. ¿Sí? Todos. Yo no creo en ustedes, hermano. Sí, es risible, pero ¿saben qué? Yo creo, hermanos, yo no confío en ustedes. Yo confío en que Dios ha hecho la obra en ustedes. Y lo mismo pueden hacer ustedes recíproco para con este siervo. ¿Sí? Yo confío en lo que Dios, la obra que Dios ha hecho en mi esposa. Pero ella puede caer en cualquier momento y yo también. Entonces, por gracia de Dios, todos los días, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros. Debemos confiar en Dios y la obra que el Señor hace. ¿Sí? Porque la maldad está en todo lugar, hermanos. En todo lugar. Hasta este aparato tiene es consecuencia de alguna maldad en alguna parte del mundo. Dios siempre tiene un justo para cumplir sus propósitos, ¿no? Por ejemplo, hablando de imágenes, hermanos. También el enemigo trabaja con imágenes. Por eso existe Hollywood, Netflix, Panasonic, Xbox, PlayStation. Son imágenes, ¿no? ¿Donde se difunde qué? ¿La paz en la familia? No. La violencia, ¿no? En general, ¿no? Dios siempre tiene un justo para cumplir sus propósitos. Entonces, gracias al Señor que está en la iglesia, ¿no? Para cumplir sus propósitos. Y también entender que Dios siempre se comunica con el hombre en lo que hace. Sus siervos. Usted es sierva de Dios, le va a decir lo que Él va a hacer con su familia. Usted es siervo de Dios, Él le va a comunicar lo que tiene que hacer o lo que Él va a hacer en su hogar. Y se lo dijo a Noé también. ¿Qué le dijo? Tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos vendrán. 8 personas. Para la gloria del Señor, hermanos. Te bendecimos, Señor, por tu palabra grande y poderosa. Y rogamos, Señor, que se haga realidad, Señor, en cada vida de nosotros aquí. Que podamos, Señor, cada día confiar en ti y en la obra que tú puedes hacer en nuestros familiares, amigos y hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros que vivimos todavía en medio de la maldad de este mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo a cada persona que lo necesita. Úsanos, Señor, a construir, así como Noé, no a destruir, Señor. Te rogamos, Señor,
que nos limpies, nos perdones, nos des más oportunidades, Señor, de poder ser fieles a ti. Y a la vez, Señor, de proclamar tu palabra para que otros también confíen en ti. Gracias, Señor. Te alabamos y ayúdanos a recordar todo lo expuesto, todo lo enseñado, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.